Anoche casi no me pude dormir. Di vueltas en la cama como el balón de colores de Felipe Rodríguez. Así, sin exagerar. Me movía de un lado para el otro. Daba vueltas y vueltas y vueltas y los ojos nada que se cerraban. Me ardía la cara más que nunca. Me picaba la cabeza como cuando tenía piojos y la cobija me fastidiaba tanto como las visitas de mis tías los domingos en la tarde. Prefería tener pesadillas que estar imaginando esas cosas que caminan por la mente y que no me dejan dormir, ni comer, ni reír. Esas cosas andan conmigo aferradas desde la noticia de mi madrina. Es que desde aquí veo a Luisa todos los días salir para el colegio con la boca pintada, el pelo mojado y los cachetes colorados de maquillaje. Ella sale siempre antes de que el bus pase a recogerla. Se sienta y mira para acá, mira para arriba y para abajo también. Y sonríe, no sé a quién, pero sonríe como si estuviera feliz. Se ve feliz, lo está. Es que desde aquí la veo llegar con el uniforme sucio casi siempre. Hola a todos los televidentes que en este momento están conectados con CSM Televisión, con todos los que ven Volando Entre Letras, que han estado pendientes de nuestras emisiones desde la primera hasta esta. Un cordial saludo también para los que nos ven por las plataformas digitales. Hemos estado entre la poesía, entre la novela y ahora entre el cuento también, porque hoy tenemos un invitado especial, un invitado del cual vamos a hablar un poco más sobre ese género, sobre esa forma de escribir que es el cuento corto, largo, pero vamos a mirar cómo es ese proceso para que podamos llegar a lo que es el cuento. Hemos tenido en nuestro escritorio varios libros y es que realmente tenemos muchos cuentos que leer. Recordarles que Volando Entre Letras es un programa de literatura cargado de muchas letras y versos bonitos. Aquí también vamos a tener libros recomendados. Y gracias, es momento de agradecerte a ti público porque se han permitido conocer nuevos escritores, nuevas historias de escritores, vuelvo y reitero, del oriente antioqueño. La poesía, la novela y el cuento. Soy Jonathan Giraldo y hoy yo también me voy a permitir conocer un nuevo escritor. Un escritor que realmente tiene mucho que contar y que tiene un público que tiene mucho que leer de él. Tenemos un invitado que escribe cuento. Aparte tiene magíster, doctorado en literatura, mejor dicho, tiene un montón de títulos que si yo me pongo a mencionarlos, no alcanzo a terminar acá con Volando Entre Letras, así que sea el mismo autor, nuestro invitado, quien nos hable sobre eso, sobre su proceso en la escritura, sobre su proceso en su vida personal también. Así que a David Bentancur, nuestro invitado especial, bienvenido a Volando Entre Letras. Gracias por aceptar nuestra invitación, un programa de CSM Televisión en alianza con Volar Editorial. Y para empezar, cuéntenos, ¿quién es David Bentancur? Bueno, ¿qué más, Jonathan? Gracias por invitarme. Pues, ¿quién es David Bentancur? Pues, si supiera, es muy difícil uno, pues, hablar de uno y resumir qué es. Pero como este es un programa de literatura, yo te diría que yo soy una persona que escribe, que sufre escribiendo. Porque si hay algo pues, que me pasa cuando escribo es que no es lo que todo el mundo tiende a decir, que la literatura es sentarse y a empezar a redactar y a escribir y lo que le salga y lo que se le va pasando por la cabeza, sino que es mucho más que escribir lo que pasa. Entonces, por eso digo que yo sufro escribiendo, porque al nivel pues que yo lo hago es más, o sea, yo no lo hago como amateur, sino que lo hago ya como digamos profesionalmente, y es sufrir lo que se hace. ¿Cómo se sufre? No es escribir como lo que digo, lo que se me pasó por la cabeza, sino que es pensar en un tono, pensar en una voz, pensar en un personaje, pensar en tensión, en intensidad, en tantas cosas que tiene el género del cuento. Porque el cuento, ya que lo mencionas, no es una anécdota, no es contar
algo que me pasó o algo que le pasó a otro, sino que el cuento es uno de los géneros, pues puede ser el género más complejo junto con la poesía a la hora de escribirlo. ¿Por qué? Porque tiene muchos requisitos. Y porque a la hora de escribir cuentos lo que suele suceder es que son cuentos fallidos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, son muchas las condiciones para que un cuento sea un buen cuento. Te enumero, por ejemplo, si hablamos de cuento clásico como Edgar Allan Poe, Cortázar y entre otros, vamos a ver que se cumple como la norma de un final muy sorpresivo y muy contundente, de esos que uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Pero para llegar a ese final hay otras cosas, como decir, un arranque muy poderoso, o sea, que el lector apenas coja el libro, coja el cuento, lo empiece a leer, lo atrape. Eso es muy complejo. Y además que tenga una tensión, o sea, que todo el tiempo el lector esté ahí como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entre muchas otras cosas, como que también te enumero, como que un cuento debe tener pocos personajes. El cuento debe contar una historia, y hablo del cuento clásico, y que no debe de haber digresiones, es decir, que no se va por las ramas. Yo voy contando una historia y esa historia va a tener mucha tensión y todo el mundo va a estar así hasta que el final da el golpe. Como decía Cortázar, el knockout, el totazo. Uy, ¿qué pasó acá? Y uno queda sorprendido. Pero hay otros tipos de cuentos. Por decir, el cuento moderno es un cuento que deja a veces los finales abiertos, o sea, que el lector está leyendo y termina y uno dice, ya se acabó. Pero ahí pasa algo muy importante, que es el tipo de literatura que a mí me gusta hacer, como que más que lo que se narra, más que la anécdota, que el asunto, que el argumento, que la historia que se está contando, es la forma de contar. Entonces yo creo que esa es la clave de la literatura, cómo se cuenta, más que lo que se cuenta. O sea, yo puedo escribir una historia sobre unos zapatos, o sobre una matera, y ser una gran historia. Así usted diga, ¡ay, eso tan simple para contar! ¿Por qué? Porque lo cuento de una manera, pues con unas herramientas que me da la literatura para que sea una gran historia. El cómo. Exactamente. Mientras que hay otros que tienen una gran historia y uno dice, tremenda historia, pero la cuentan mal, entonces no pasa nada. Entonces no importa lo que se cuente, sino cómo lo cuente. Hay ejemplos, te digo por decir en novela, Fernando Vallejo, el escritor colombiano, si usted lo lee, él no cuenta nada. En todas las novelas, es más, él mismo en un libro que creo que se llama Casablanca la Bella, él dice, ¿cómo leen a este viejo si lo que escribe no tiene argumento? O sea, el argumento no tiene historia, no tiene nada, no cuenta exactamente. Pero él mismo lo dice, por el estilo. ¿Qué es el estilo? La forma de escribir. ¿Qué es la forma de escribir? Pues hay muchos estilos. El de Fernando Vallejo es madreando a todo el mundo, pero con muchísimo ritmo. Entonces es una prosa violenta y es muy ágil, pero hay muchas formas de contar. Entonces, si vos mis libros, cada cuento es una cosa diferente y aplica, pues utiliza diferentes herramientas para narrar. Pero entonces te digo, a la hora de contar, a mí lo que más me interesa es el cómo, como vos decís, o sea, la forma, o sea, cómo yo empiezo a jugar con el lenguaje, cómo hago muchas cosas, y si bien cuento una historia, lo que más me interesa a mí es el cómo. Y en mi caso es la oralidad. O sea, mis cuentos, si vos los lees, son como en primera persona la mayoría, y son como con el parlache, con lenguaje coloquial, la oralidad. Igualmente, como lo acaba de mencionar, muchos estilos, incluso cada escritor tiene su propio estilo. Hay unos que de pronto no han llegado a encontrarlo y se acomodan a otro estilo de otros escritores. Si en este momento yo te dijera, David, defíname cuál es tu estilo de escritura en 3 palabras, ¿cómo lo definiría? Pues en 3 palabras no te lo puedo definir, pero sí te puedo decir que es una literatura que apela muchísimo, que su gran fuerza está en el lenguaje. O sea, en la música, en el ritmo, porque la literatura no es simplemente lo que se cuenta, o sea, sino, por decir, en mi caso, es como suena. Entonces vuelvo y te hablo de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo habla, pues usted lo lee y es música, o sea, el ritmo y suenan las palabras y todo esto. Hay otros tipos de escritores, hay otro que me gusta a mí mucho que se llama Felisberto Hernández, que es uruguayo y es de los grandes escritores, y si él no tiene ese ritmo frenético y eso que digo de Fernando Vallejo, tiene
otros tipos de cosas que tienen lo mío, como tienen mi literatura, como decir, darle vida a los objetos, que los objetos como que hablen, o también el absurdo, o sea, hay muchas cosas que a mí me gustan, pero entonces mi estilo podría ser como lo que te digo, como también el humor, o sea, mi obra está totalmente permeada por el humor, la mayoría de mis libros son humorísticos. Y también la ironía, pues por eso te digo, en 3 palabras es imposible decir tantas cosas más, y es por el mismo género. Porque si fuera novela, o sea, vuelvo y te retomo a Fernando Vallejo y te digo, Fernando Vallejo tiene un personaje y ese personaje anda por todas sus novelas, entonces tiene que ser la misma voz, pero como yo escribo cuento, entonces uno de los cuentos lo narra una niña, el otro lo narra un doctor, el otro lo narra un gamín, entonces no pueden hablar igual. Claro. Entonces cada uno al tener su voz es muy difícil identificar un estilo. Ahí hablaríamos de tono o de registro. ¿Qué significa? Es cada persona habla diferente. Vos hablas diferente acá y hablas diferente en la calle y hablas diferente con tu familia. Eso hablando de una sola persona, pero ahora hablemos de vos si fueras ingeniero o doctor o periodista o actor o lo que sea. Cada uno en cada momento tiene diferentes formas de hablar. Claro, que influye mucho la situación, influye mucho las circunstancias dadas, influye mucho el contexto y también influye la vida que cada persona ha tenido y cómo la ha desarrollado. Y sé que es difícil de pronto en 3 palabras porque incluso ha mencionado muchas de lo que es el estilo de David y en este momento mientras él mencionaba yo me quedé con vida, abstracto y humor que podríamos encontrar en los libros de David y cada uno que vamos a leer nos vamos a dar cuenta qué otras cosas nos vamos a encontrar aparte de las que realmente nos dice. La poesía, por ejemplo, David, es una poesía que tiene 2 fases, ¿sí? O que se ha dividido en 2 partes. La poesía con estructura, la que se hace con verso, con rima, el haiku, o la poesía libre. ¿Se puede decir que en el cuento también pasa lo mismo o en el cuento sí todavía no hemos llegado a tener un cuento libre que sea escaso de estructura? No, pues hablando de la poesía, también te digo que es el gran género literario y sin poesía pues no se puede escribir narrativa. Es más, dentro de la narrativa está la poesía. Hay, aparte de lo que vos decís, hay muchas formas de hacer poesía. Hay infinidad de formas de hacer poesía. Igual hay infinidad de formas de escribir cualquier género literario. ¿Qué pasa? O vos puedes ceñirte a las estructuras clásicas o empezar a ir con el tiempo a cómo los géneros se van transformando o ser experimental. Experimental ya es otra historia, o sea, ya es asumir muchísimos riesgos. Y tal vez, yo eso sí lo tengo muy claro y es, si vos querés ser un escritor reconocido o por lo menos importante o que por lo menos que te diferencies de la manada, vos tenés que arriesgar. Y eso, o sea, no solo, o sea, darte libertad a la hora de escribir, o sea, es lo que te dije al principio, no es sentarte a escribir una historia y ya, es mirar miles de formas que hay para contar esa historia. Entonces hay muchas voces, hay muchas formas de hacer estructura, o sea, usted se puede ceñir a lo que quiera o puede salirse de las normas. Entonces, sí digo, la clave a mí de la literatura, o sea, los escritores que más se leen, y los que terminan estando en el canon siempre son los que asumen los riesgos. Aquí tenemos 2 señores en la pared, o sea, tenemos a Borges, aquí en esta pieza tenemos a García Márquez, que son, o tenemos a Botero allí, entonces son gente que hace cosas diferentes. O sea, y esa es la clave. Hacer cosas diferentes es arriesgar, y no hacer cosas diferentes por hacer o a ver qué sale, sino que todo eso requiere de una preparación. O sea, si usted quiere arriesgar, tiene que saber cómo se arriesga, no decir me voy a la loca a arriesgar, porque lo que va a pasar es que va a fallar el texto. Es la libertad, pero con esa libertad tiene su teoría o tiene su investigación o tiene su preparación del escritor y el riesgo ante todo. Que posiblemente le podamos dar un nombre de laboratorio en escritura. Es ese proceso de experimentar, de empezar a probar y después de ensayar a ver qué funciona, qué no funciona,
cómo está funcionando lo que funciona y lo que no, para poder llegar a replantear. Está muy bien, pero también te digo que, o sea, experimentar, uno cree que va a experimentar en la literatura y el experimento ya se hizo hace mucho tiempo. O sea, usted va a tratar de diferenciarse de lo que se está haciendo, pero es que ya todo está hecho, ya todo está dicho. Entonces, si vos vas a escribir sobre el amor o sobre la muerte, decime quién no ha escrito sobre esas dos cosas, todo el mundo y de distintas formas. Entonces, casi siempre uno termina siendo una copia, haciendo lo que otros ya hicieron. Entonces, por eso te digo, es como las herramientas y todo lo que yo voy a tener para que lo que yo cree se diferencie. Periodista, filólogo hispanista, magisterio doctorado en literatura, cuentista. ¿Cómo haces para unir todas estas profesiones y llevarlas en pro del cuento narrado? Pues yo iba a ser médico. Okay. Iba a estudiar medicina hasta que yo estaba como en 11 en el colegio. Y esto que les voy a contar está en el libro Ataques de Risa, hecho ya cuento, hecho ficción, y me dio por escribir un panfleto atacando a los curas, porque yo estudiaba en un colegio de curas, y a los profesores, y denunciando todas las arbitrariedades que pasaban en el colegio, y lo entregaba anónimamente. O sea, llegaban unos amigos y a la entrada, ¿y qué pasó? Se armó un despelote, porque los curas se alborotaron, pararon las clases y amenazaron que no podía seguir saliendo de ese periódico, y yo lo seguí sacando cada mes. Mi papá lo escribía conmigo, y eso fue un éxito. Al yo ver que era un éxito, yo dije, no, yo tengo que escribir, yo no me voy a meter a estudiar medicina, o sea, yo quiero escribir porque eso me motivó. Y entonces me fui a estudiar periodismo, creyendo que se podía aprender, pues que se iba a aprender a escribir ahí, y no. Lo que pasó, bueno, tuve un acercamiento con la crónica, que es como el primo hermano del cuento, que son géneros muy similares, y yo era muy empeliculado, pues dije, no, ya terminé periodismo, quiero estudiar algo que me enseñe a escribir, y me metí a estudiar filología, que no enseña a escribir, era todo lo contrario. Entonces, cada búsqueda era intentando aprender a escribir, pero me di cuenta que no había que hacer academia para aprender a escribir. O sea, aprender a escribir es, primero, leer mucho. Esa es la primera escuela, leer mucho. Y yo quiero escribir cuento, entonces me puse a leer cuento, intentar imitar, buscar tonos, estilos, un montón de cosas que están ahí, hasta que terminé ya dedicado, ahí es donde sale Buenos Muchachos, el primer libro, que fue una colección de textos sueltos que yo junté en un libro. Ya después me fui por otro camino, que es cada libro, ya lo pensaba como libro. Porque, o sea, el primero, como te digo, es un cuento que escribí, a los 6 meses escribí otro y así, hasta que yo dije, tengo 15, los junto. Y ahí salió ese libro. Mientras que ya después yo dije, no, vamos a pensar un libro. Entonces ya pienso uno que es, por decir, Bebestiario. Es un libro de todos cuentos de borrachos. La conjura de los vicios es un libro de solo vicios. La vida me vive amargando la vida es un libro de puros cuentos de gente que fracasa, de una persona que fracasa. O sea, ya lo hacía, eso se llama unidad temática o unidad de personajes. O sea, que un libro de cuentos no se lea como, se lea casi como una novela, porque los cuentos se juntan y se intercalan y se enlazan. Eso es bueno, incluso Buenos Muchachos es una recopilación, una antología de varios temas, ¿sí? Y ya los otros libros sí nos encontramos ya con un tema específico narrado desde diferentes perspectivas, diferentes personajes y con un enfoque diferente que tenemos nosotros acá. Tenemos títulos bastante interesantes que tenemos en exhibición: Buenos Muchachos, Yo no maté al perrito, Bebestiario, La vida me vive amargando la vida. Así que son títulos que pueden ir buscando en las diferentes plataformas para que podamos conocer sobre este estilo, sobre esta forma, y también poder enamorarnos de las historias que nos vamos a encontrar en cada uno de los libros de David Betancourt. David, hemos recibido premios, hemos recibido reconocimientos. ¿Qué se siente cuando a uno lo reconocen por la escritura? No, pues la respuesta es obvia, uno se siente muy bien. Y lo que pasa es que mucha gente se queda como que, o sea, doy mi ejemplo, por decir, yo escribo un libro, Buenos Muchachos, y lo primero que hago es que no creo en él.
O sea, no lo he publicado y no confío, porque siempre está la duda de lo primero que uno va a hacer. Entonces uno dice, si será bueno o no, es muy malo, entonces usted no sabe. Pues hay casos inversos, que es una persona que escribe algo y dice que es García Márquez, pues que es un genio. Pero en mi caso es que yo no confiaba en lo que hacía. Yo mandé ese libro a un premio nacional y ocupé un segundo lugar. Entonces yo dije, ¿qué? No, ahora yo era el que me creía García Márquez. Entonces yo decía, no, Cervantes es un bobo al lado mío. Entonces lo que yo hago es que esos premios, los primeros sobre todo, lo que hacen es que te dan confianza, te dicen, ve vos, si podés, si quedaste de segundo en un premio nacional, podés, y ahí sigo y sigo y sigo, y ya pues todos los libros que hay acá, todos tienen un premio. Son pues con excepción del primero que es un segundo puesto, pero los demás son premiados en alguno que otro concurso. Y vuelvo y te digo, pues es muy bien, pero ahora la pelea es uno con la publicación, más que cualquier cosa. Yo antes escribía como porque tenía mucha afán de publicar y mucho afán de ganar. Y en eso lo que pasa es que te puedes ganar un premio, pero después con los años vos volvés al libro y decís, no, aquí sobran 3 cuentos, o este cuento le faltó tiempo. Entonces lo que yo hago es que casi que lo reescribo para las segundas ediciones. Entonces por eso es un consejo para los escritores y es los que empiezan, y es no apurarse a la hora de entregar. O sea, hay que cuidar esto porque eso va a estar toda la vida. O sea, eso lo cogen y ya está en una biblioteca y lo van a leer siempre. Y nada peor que usted saber que hay un libro suyo en una biblioteca o en una librería o en donde sea que a usted no le gusta o que usted le ve falencias y defectos a sus cuentos. Entonces, por eso antes no hay afán para publicar. Escribir, reescribir, darle tiempo al texto, esperarlo un momentico y volver a él 4 o 6 meses después, y ya lo vas a ver con otros ojos y lo vamos a ir puliendo en el tiempo hasta que estés contento con la versión. Igual uno nunca va a estar contento porque uno es diferente cada tiempo. O sea, yo no voy a ser el mismo en 10 años y no soy el mismo de cuando tenía 30. Tal cual, uno va cambiando, va madurando, va adquiriendo nuevas experiencias, nuevos conocimientos. En este proceso, los libros que ha tenido segunda edición, has dicho, este cuento definitivamente lo saco porque no me agrada o porque no sé por qué lo escribí en su momento, y lo ha retirado cuentos completos. Sí, en Buenos Muchachos, la primera edición que publicó la Universidad de Antioquia tenía 15 cuentos, ahora esta versión tiene 10. O sea, saqué 5. Y a los que quedaron les hice cambios. O sea, hay mucha gente que entrega su libro y dice, como quedó, quedó, y ya lo que no me guste no importa. Lo que fue. Sí, pero yo no. Yo sí le sigo trabajando y ya es la segunda edición. Este libro, Ataques de Risa, tiene 4 ediciones. Esta es la mexicana. El libro empezó como con 19 cuentos, la segunda edición con 16, esta ya en 10. O sea, el futuro mío es que cada libro no va a tener cuentos. Claro, eso es bastante proceso interesante porque sí se escucha mucho que hay escritores que dicen lo que fue, ya quedamos así, ya no reescribo, me dedico mejor a otro libro, y pasa lo que menciona David, que el libro queda en una persona, en una biblioteca, en cualquier lugar, pero el libro queda. Nosotros estamos aquí grabando desde el Hacedor Libro Bar, un lugar maravilloso ubicado en el parque principal de Marinilla, Antioquia. Invitarlos a la academia, porque poco a poco vamos abriendo nuevos espacios y ahora tenemos academia de baile. Así que si quieren más información se pueden acercar aquí al Hacedor Libro Bar o a las redes sociales de @el Hacedor Libro Bar para preguntar y obtener mayor información. Hoy en nuestro programa con David Betancourt, conociendo un poco sobre su obra y su vida, y también sobre todo este proceso que se adquiere en la escritura, que seguro a ustedes televidentes que están pensando en escribir, que están pensando en publicar o que en algún momento han querido tener un libro físico, se animen, se motiven y conozcan diferentes formas y estructuras para hacerlo, porque es importante estudiar y formarnos en esta parte literata para poder llegar a conocer nuestro estilo, para poder llegar a lo que dice David, salir del montón.
salir de todos los escritores y poder llegar a un nivel diferente, no solamente de reconocimiento regional, sino nacional, y qué maravilloso que nos gustaría a todos los escritores que fuera internacional. Nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en El Hacedor Libro Bar. Te invitamos a participar en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, donde elegiremos a los futuros gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Si quieres conocer más sobre el proceso electoral, visita www.registraduría.gov.co. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Hay una región que guarda un gran secreto. En Corporinoquia tenemos un pacto por nuestra tierra, para ser el corazón de esta potencia mundial de la vida que ya se está entretejiendo. Por eso, ahora los ojos del mundo están puestos a la Orinoquia. La Orinoquia guarda el secreto de ser un paraíso de inigualables bondades ecosistémicas en los 45 municipios de Casanare, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Bichada. Aquí es donde actúa Corporinoquia, defendiendo más de 17 millones de hectáreas, plantando cerca de 1.300.000 árboles, así como rescatado, rehabilitado más de 4.000 individuos a la vida silvestre que merecen ser contempladas por el mundo y conservadas por la sociedad. En la Orinoquia tenemos un pacto por la vida, y eso ya es tenerlo todo. ¿Quién está feliz por viajar al exterior? Viajar al exterior con tu mascota es muy fácil con el ICAS. Recuerda verificar los requisitos que pide cada país y hacer el trámite con anticipación. Solo sigue estos pasos. 1. Regístrate como usuario ICA en su plataforma SISPAP. 2. Contacta a un médico veterinario autorizado por el ICA para que valore la salud de tu mascota, expida un certificado de salud y vacunas y diligencie toda la información que pide el país de destino. Realiza este proceso dentro de los 5 días previos al vuelo. 3. Así el médico autorizado solicitará al ICA la inspección de tu mascota. Ojo, él es el único que puede hacerlo. 4. Luego recibirás un link para pago. 5. Llevas a tu mascota a la revisión, recibe el certificado y lista para viajar con Toto a otro país. Consulta el trámite de acuerdo a tu destino en la página web del ICA. Colombia, potencia de la vida. Para las elecciones del próximo 29 de octubre, donde elegiremos a las autoridades territoriales de nuestro país, debes tener en cuenta que solo podrán votar los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia que estén habilitados en el censo electoral. Si quieres conocer más sobre el proceso electoral, visita www.registraduría.gov.co. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Nosotros estamos de regreso aquí en El Hacedor Libro Bar, conociendo sobre la obra y vida de nuestro autor invitado, cuentista, que tenemos hoy aquí en nuestro programa Volando entre Letras. Y ahora sí, vamos a empezar a conocer más a profundidad lo que es cada uno de estos libros que nuestro autor nos quiere compartir hoy con todos nuestros televidentes, con todas las personas que nos van a ver también por las plataformas digitales. Saber que estamos aquí en Volando Entre Letras y que nos pueden visitar en el Hacedor Libro Bar, ubicado en el parque principal de Marinilla. David, cuéntenos un poquito de los libros. ¿Cómo fue ese proceso de escritura desde que uno inicia hasta que publica un libro? Bueno, cada libro es una historia distinta. El primero, como te digo, Buenos Muchachos, es el libro escrito por un muchacho de 20 y algo de años, que juntó historias y que después le apostó y terminó que se publicó, y ahora ya 12 años después de la primera edición sale esta otra. El segundo libro ya es un muchacho un poquito mayor que dice, pues voy a escribir ya con más, o sea, ya tengo más confianza y voy a escribir un libro sobre
enemigos. Entonces ese es Yo no maté al perrito y otros cuentos de enemigos, que ahí empiezo a jugar con algo que no hice mucho en Buenos Muchachos, y es el humor. Entonces aquí ya hay cuentos humorísticos, ya hay ironía, ya hay sarcasmo, ya hay un poquito más de riesgo. Ese libro es ganador de un premio internacional. Es ganador de un premio internacional y esa es la segunda edición. El tercer libro es Ataques de Risa, es Una codorniz para la quinceañera, que es una beca de la Gobernación de Antioquia, y es un libro que es sobre el absurdo. O sea, los cuentos que vemos ahí son totalmente absurdos, o sea, se salen de la lógica por completo en muchas formas, o sea, no solo en la trama, sino o sea, habría que leerlo para ver el absurdo en cuántas partes está. El otro es Ataques de Risa, que es el libro con más ediciones. Esta edición es la mexicana y es el libro que hace como que yo cambie ya mi forma de escribir, y es un solo personaje protagoniza todos los cuentos. Entonces esa es la forma de acercarse más a la novela, y es la forma de, yo no sé, pero es la que más éxito me ha dado. Entonces es la que gana los premios. Este libro se ganó 2 premios nacionales y ganó otro nacional, pero que le quitaron por el hecho de que ya se había ganado los otros, pero es un libro ya con muchos riesgos, o sea, ya está el humor muy alto y ya está el absurdo en su nivel, y lo que te digo es unidad de personaje, o sea, un mismo personaje va por todos los cuentos. Luego ya paso a Bebestiario, que ya no es un personaje, sino que es un tema, entonces es unidad temática. Todos los cuentos de Bebestiario son de borrachos, entonces hay miles de historias, pues son 10 historias, y ahí está un cuento que se llama Beber para contarla, parodiando la obra de García Márquez, y es Vivir para contarla, y se ganó el premio de La Cueva, el premio nacional más importante de un solo cuento en Colombia. Luego el otro es La vida, con ese premio me llamó Ya Planeta, Editorial Planeta, para publicar. O sea, un premio, dependiendo del premio, también es o sea, cómo te empezás a visibilizar. Porque hasta todos esos libros no me conocía nadie. Ahora no me conoce nadie, pero por lo menos me llamó Planeta. Entonces ya ahí ya publico ese libro, y es sobre un personaje que se llama Chiquito, un cuarentón que le va mal en todo. Y de ahí ya paso al 7º libro, que es La conjura de los vicios, que ya es publicado por Random House, y es un libro sobre vicios absurdos, o sea, por decir, alguien que está enviciado a decir groserías, entonces lo tienen que internar, o hay otro que está enviciado a matar personajes del libro. O sea, son puros vicios, o obsesiones o cosas así, pero que son muy, o sea, que son ilógicas. Todo esto termina siendo como el camino de un escritor, manteniéndose en un género, pero muy diferente cada paso. O sea, si vos ves, hay escritores que todo el tiempo empiezan, desde el primero hasta el 10º libro, vos lo lees y vos decís, es él, y son muy similares. En este caso, si pudiera decir que hay una cosa que pueda estar en todos, puede ser en mayor o menor medida el humor. Pero también creo que la mayor apuesta, más que el humor, como te dije ahora, es el lenguaje. O sea, a mí me interesa mucho que los personajes hablen como habla la gente cotidianamente. O sea, que la gente, o sea, que ellos se vean como si no fueran de papel. Porque hay una cosa que uno pasa mucho en la literatura, y es que vos lees y lees el narrador y luego lees a los personajes y vos decís son iguales, no se diferencian. Entonces, o que son muy ladrilludos, digamos, como decir, qué cosa tan rebuscada o muy solemnes. Esa solemnidad en la literatura, o ese lenguaje tan serio, como tan así, ha hecho que mucha gente no se enganche a la literatura. Por eso yo soy de los que digo que cuando vas a darle una clase de español a los niños, no les puedes poner a leer El Quijote, como me pusieron a mí, o Crimen y Castigo, no. Hay que ponerlos, primero preguntarles, ¿a vos qué te gusta leer? ¿Qué te gusta de la vida, no leer? Entonces te puede decir el fútbol. Entonces vos como profesor debes de buscar cuentos o algo
que sean sobre el tema que le gusta al niño y con cercanos, algo que se pueda vivir. No ponerle a leer un niño de un barrio popular o un niño de acá de Marinilla un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, porque es que así no se empieza. Entonces es lo que yo digo, o sea, el lenguaje coloquial es muy importante a la hora de llegarle a la juventud. Y mis libros se caracterizan todos por ese lenguaje, o sea, desde pues, el parlache, sobre todo está el parlache. A veces en México, cuando me estaban publicando este libro, me decían, ¿y cómo vamos a hacer para que los mexicanos te entiendan ese coso? Yo digo, tendrán que esforzarse, porque cuando yo leo a los mexicanos, yo también me tengo que esforzar para entenderles su forma, su lenguaje. Regionalismo. Y como, pues a mí lo que me gusta, y vuelvo y te lo digo, es esa literatura como que brinca con el lenguaje, como el ritmo. Entonces, que las palabras suenen, que las palabras tengan como cierta vida y no quedarnos en lo que hace todo el mundo. Un maestro de eso es García Márquez. Vos lees El otoño del patriarca y vos ves que el lenguaje es riquísimo y es muy costeño, pero así vos no seas costeño, vos te interesas porque es que te suena como es la música. O sea, vos escuchás música en inglés y no sabes inglés y vos te las oyás, ¿cierto? Porque ahí hay ritmo, hay música, hay cadencia, hay muchas cosas que la literatura tiene y que los escritores no tienen en cuenta. ¿A la hora de qué? Yo solamente voy a defender la anécdota, la trama, como vos decís, y ese es un grave error. O sea, yo algún día quisiera escribir un libro que no cuente nada, y ese libro que no cuente nada tenga el lector ahí. Es muy difícil, porque vos ves a tus tías, a tu mamá, a tu papá o a los que sea, viendo televisión, una telenovela, y siempre son, ay, se acabó, ¿qué seguirá para el próximo capítulo? Porque los van sosteniendo a punta de trama. Eso es, así nos educaron, como ahora lo visual y lo audiovisual. Pero qué bueno que usted tenga las herramientas para tener expectante a alguien sin contarle nada. Para eso hay que apelar a muchas herramientas literarias y a muchos juegos, pero yo digo, creo que la principal apuesta es el lenguaje. Tal cual. David, a nosotros aquí en Volando Entre Letras siempre nos encanta escuchar en voz del autor invitado fragmentos de su obra. Así que te invitamos a elegir uno de los libros para que nos comparta un fragmento, para causarle esa intriga a nuestros lectores, para que se animen, para que se motiven a conocer más sobre la historia, sobre sus cuentos y sobre toda la vida y obra que tiene en este momento David Betancur. Así que, como les digo yo, siempre pasen Volando Entre Letras y vamos a escuchar un fragmento de la obra. ¿Qué obra elegimos? El perro. Yo no maté al perrito y otros cuentos de enemigo. Yo no maté al perrito. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra en voz del propio autor. Bueno, es el primer cuento del libro, se llama el cuento Los amigos no existen. El día que conocí a Jeringa salí de la casa para el parque del periodista. Cuando llegué, los muchachos estaban afuera del bar, cada uno con su botella, sus cigarrillos, sentados en fila y separados por medio metro. A Aguapanelo, la falta de amigos parecía que lo había enloquecido. Por eso lo miré primero y en un ataque de amistad quise saludarlo, acercármele e invitarlo a la reconciliación, a la amistad. Pero no lo hice y me pasé varias horas mientras me tomaba mi litro personal de aguardiente, oyéndole sus disputas a alto volumen con él mismo. Se decía que los amigos no existen, que se acabaron, que la soledad es muy hijueputa. Y él mismo se respondía que sí, que existen, que son una bendición de Dios. Se decía que odiaba ser bipolar, que era una sensación maravillosa. Brindaba con él, lloraba y el otro él le decía que no fuera nenita, que dejara de chillar. Yo seguía tomando muy seguido, cogiendo fuerzas para aguantar los golpes que me darían los muchachos cuando me parara frente a ellos y les dijera lo que se merecían, lo patéticos que se veían cada uno con su mundo, que me veía, lo peligroso de andar solo en esta ciudad sin amigos, lo aburrido. Tampoco tuve agallas. A medida que llegaba la noche éramos menos. Los que se iban sacaban de la billetera algún billete para el ladrón de turno o de 10.000 para el taxi.
plata que de andar juntos significaría entre todos unas cuantas botellas más y una pasadita a saludar a Fernandito, que nos había cambiado por las peladas del striptease. Cuando estaba a punto de acabar el litro y vi solo a Lelí, que había terminado su trago, me fui para el estanquillo y compré, con la plata destinada para el ladrón, mediecita para compartirla con él, darle la mano y decirle que dejáramos de bobear, que amigos por siempre, que nos pusiéramos en la tarea de reconciliarlos a todos. Pero cuando llegué ya no estaba, tampoco lo que queda de mi caja de aguardiente. Lo maldije, a todos los maldije y estuve de acuerdo con el yo de Aguapanelo, que aseguraba que los amigos no existen. Me sentí más solo que nunca. A los pocos minutos conocí a Jeringa. Ahí tenemos un fragmento de la obra de David Bettencourt, Yo no maté al perrito, y nos encontramos con este fragmento del cuento, del primer cuento que nos vamos a encontrar en esta obra. Y ya saben que es deber de nosotros los escritores adquirir el libro, buscarlo para terminar de conocer toda la historia como tal y los cuentos que tenemos, no solamente en esta obra, sino en todas las publicadas por nuestro autor invitado, David Bettencourt. Ya saben que esta sección me gusta, que esta parte me fascina, y ustedes saben que yo soy el chico de los retos y que no nos pueden faltar los retos aquí en Volando Entre Letras, y sé que ustedes allá desde casa han estado esperando también este momento. David, nosotros tenemos unos retos, realmente son muy sencillos. Yo no sé por qué nuestros escritores a veces se asustan, pero nuestros retos son realmente fáciles de llevar a cabo, y aparte de eso también invitamos a nuestros lectores a que desde casa se animen a nuestros retos, los hagan y nos etiqueten como @CCM Televisión. Tenemos un reto, tengo 5 palabras, por acá tengo 5 palabritas, es muy fácil, es muy sencillo, consiste en decir una palabra con una característica que yo digo. Por ejemplo, entonces vamos a decir una palabra dura, ¿sí? Entonces ahí vamos a sacar esa palabra que nuestro autor invitado considere que es dura, y que allá en casa también se motiven a hacer nuestro reto, que a la hora de la verdad se vuelve en un detonante o en un proceso de escritura creativa. Pero antes de poder iniciar, David, ¿me aceptas el reto? De una. Maravilloso, entonces nos vamos a encontrar con la primera. David, una palabra romántica. Vida. Una palabra oscura. Maleza. Una palabra poco conocida. Guachafita. Y como es poco conocida, vamos a aprovechar para explicarle a la gente qué es guachafita. Pues es muy conocida para nosotros los antioqueños. Es poco empleada en la literatura, pero es muy sonora y es tremenda palabra, y es como la fiestica, como el descontrol. Que se usa mucho también los docentes en las instituciones. Hey, déjeme la guachafita y vamos a hacer la tarea y vamos a trabajar. Una palabra frágil. Casa. Y una palabra dura. Mármol. Ahí tenemos el reto que propusimos hoy para nuestro autor invitado, que realmente es muy sencillo, nuestro detonante de escritura creativa, que ustedes espero se hayan animado allá en casa a hacerla, y etiquetarnos como @CCM Televisión para conocer también estas palabras que cada uno de ustedes mencionaron. David, ¿vale la pena apostarle al arte? Pues claro que vale la pena, y depende también para qué, o sea, cada quien para qué vale la pena para cada quien. O sea, para mí vale la pena porque es que una persona que lee, que escribe, que está metida en el arte no es igual que una persona que va por el mundo sin eso. No solo porque, o sea, la forma de ver el mundo es muy distinta. O sea, no va a pensar igual una persona que lee, que escribe, que ve cine, que va a teatro, que todas estas cosas, a una persona que no hace nada de esto. ¿Por qué? Porque también te hace mejor persona de alguna manera estar metido en el arte. O por lo menos te hace ver el mundo o ser diferente en muchísimos aspectos. Qué bueno, y tenemos esa respuesta que realmente nos motiva, porque siempre hoy en día nos cuestionamos si todavía vale la pena o no vale la pena apostarle al arte en general. ¿Cómo ha recibido el público tus libros?
Pues digamos que bien. O sea, a mí, yo siempre estoy como muy distante de cómo es la recepción de lo que yo hago. O sea, mi interés mayor es escribirlo, escribir. En cuanto a mi producción, pues mi interés mayor es leer, pero pues escribir en cuanto a mi tarea y no más. O sea, no me estoy preocupando de si voy a una feria del libro, si no voy a una feria del libro, si me mencionan aquí o allá. No, gracias a todo lo que puedan decir sobre mis libros, y bueno o malo, me sirve todo, pero como que no estoy muy pendiente de eso. Ah, maravilloso. Nosotros vamos a seguir aprovechando a nuestro autor invitado para que nos lea un fragmento corto del libro Buenos Muchachos, para saber qué nos vamos a encontrar en esta antología, que es la recopilación de varios cuentos con diferentes temas, y vamos a ver cuál es el que nos quiere compartir en este momento en nuestro programa Volando entre Letras. Bueno, este cuento se llama Táparo. Llegué temblando, medio dormido y atembado, porque en la noche no hice más que imaginarme la entrevista que me iban a hacer. En la imaginación me fue como el culo, y pues no me contrataron. Pero de todas formas me desperté apenas pude dormirme. Me arreglé y me fui para el periódico. Me senté en la silla más arrinconada que había en la sala de espera y me puse a aparentar que estaba leyendo un libro, esperando que la señora de la recepción me gritara, señalando la puerta que estaba todo el frente mío, que siguiera, que el jefe me necesitaba. Al rato se hizo una sombra detrás de mí y sentí que los ojos de esa sombra se metían en mi libro abierto. Fernando Vallejo. Volteé y mis nervios le aclararon: no, señor, yo me llamo de otra forma. Sonrió burlándose y me dio palmaditas en el hombro. Al instante caí en cuenta de que se refería al autor del libro que yo tenía, y entonces me sentí como un bobo y la cara se me puso roja y las manos y los pies y la quijada arrancaron a temblar con todas las ganas. ¿Sabes quién soy? No sabía quién era ese hombre joven, barbado, gordo y peinado para un lado, pero con toda seguridad, por su elegancia, olor y apariencia, era el director del periódico, a quien en unos minutos le estaría diciendo por qué yo merecía trabajar allí. No, señor, no sé quién es usted, yo soy. Cuando le iba a decir mi nombre y que yo era el de la hoja de vida, el recomendado por el amigo del primo del alcalde, el que venía para la entrevista, el periodista, filólogo hispanista, cuentista, me interrumpió. Juan Diego, ¿no se acuerda de mí? Yo soy Juan Diego. Lo recorrí con la mirada, pero no se me hizo familiar. Pensé que todo era una confusión o un juego que hacía parte de la entrevista, una táctica moderna del periódico, una trampa de esas que se inventan los psicólogos para conocer la reacción inmediata de la gente a las situaciones incómodas, una fullería para identificar la personalidad. Le respondí que no con la cabeza, extrañado, que no me acordaba de él. ¿Cómo que no? Juan Diego, el del colegio. Táparo, tu amigo en el Fray Rafael de la Serna. Respiré profundo y sentí que me quitaba un peso tremendo de encima, porque frente a mí no tenía ningún director de periódico sino a Táparo. Era él, Táparo, con pelos en la cara, voz de hombre y canas arriba de las patillas. Entonces mi memoria fue 20 años atrás y lo vi en el salón, mudo, con la cabeza agachada y la mirada en el piso, achicopalado a más no poder, esperando con resignación un totazo en la nuca. Siempre a mis órdenes, rindiéndome pleitesía, sin rebelarse nunca. Cerré el libro sin dejar de mirar a Táparo con los ojos asombrados y lo vi en mi mente caerse 1000 veces, tropezarse, metido de cabeza en la caneca de basura durante todo el recreo, pidiéndome que por caridad, aunque fuera, lo dejara dentro pero boca arriba. Evocándome, sonreí con nostalgia por los buenos tiempos idos, por las felicidades mías a costa de sus desdichas. Quise abrazarlo por ser tan bueno en este mundo de monstruos como yo, por haberse dejado, por la paciencia, por la resistencia, por no haberme levantado jamás la mano, por la serenidad, por la sumisión. Pero no lo hice porque tuve que agacharme a recoger las cosas que se le cayeron cuando levantó el maletín al revés. Táparo, claro que me acuerdo de ti, le dije, mirándolo de abajo arriba, arrodillado. Ahí tenemos otro fragmento de otro de sus libros, en este caso, Buenos Muchachos. David, vamos a aprovechar este momento para contarle a todos nuestros televidentes dónde pueden adquirir el libro, si también dónde se pueden seguir, si alguien dice no lo encuentro, voy a preguntarle directamente al autor. Bueno, los libros están en las librerías del país y por internet se encuentra. Y a mí me pueden encontrar, pues, antes en los bares,
ahora en las panaderías. Pero Y después, no se sabe. porque sí, porque no manejo redes sociales, pues tengo un Facebook que miro cada 20 años y de resto como que estoy muy alejado de las redes sociales, pero en las panaderías ahí me van a ver. Ahí, si no, ya saben, lleguen y pregunten por David Betancourt y ahí le dicen de una quién es y de dónde pueden encontrar sus libros. Vamos a aprovechar este espacio también para que hagamos una invitación a los televidentes para animarlos a adquirir sus libros y por qué deben leer a David Betancourt. Pues yo los invito más que a leerme a mí, a que lean. Y que lean lo que quieran. O sea, no hay que casarse con la gran literatura, con los clásicos y empezar por los clásicos. Es importantísimo leer los clásicos. No hay como los clásicos, pero no son el inicio del lector. Entonces yo los invito a que busquen, como dije ahora, al que le guste la ciencia, a leer libros sobre ciencia, al que les guste el fútbol, sobre fútbol. Y hay muchos temas y busquen en su tema lo que les guste y permítanse abandonar un libro. O sea, no hacerlo por obligación. O sea, lo que se hace por obligación no funciona. Entonces, empezar a leer y si ves que no es tu libro, vamos a cambiarlo por otro. Y a la juventud casi siempre atinan con ciertos escritores, por decir, Andrés Caicedo. Andrés Caicedo es un escritor que le gusta mucho a los pelados porque es un escritor que cuenta historias de pelados, de la adolescencia, de la juventud, de las novias, de los novios, de muchas cosas. Entonces, ese es un escritor que yo recomiendo para la gente joven. Qué bueno, ahí está esa invitación y realmente estoy muy de acuerdo. Primero, lean lo que les gusta. No, ni siquiera primero, lean lo que les gusta durante el proceso. Lastimosamente, en nuestro sistema educativo no podemos muchas veces leer lo que nos gusta, sino lo que nos ponen por una nota. Nosotros estamos aquí ya finalizando nuestro programa Volando entre Letras. Quisiéramos poder seguir continuando con nuestro autor, conociendo sobre su vida y obra, porque hay mucho, realmente hay mucho de qué hablar. Y yo quiero que tengan muy presente títulos como Buenos Muchachos, Yo no maté al perrito, Bebestiario, La vida me vive amargando la vida y otros tantos que nuestro autor invitado tiene en todo su repertorio y en toda su experiencia y en esta carrera como escritor. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales como @ccmtelevisión. A mí me encuentran como @Jonathan Giraldo. Y antes de finalizar, David, una invitación para que las personas se animen cada vez más a ver nuestro programa Volando entre Letras. Bueno, anímense a ver el programa, es muy bueno y muchas gracias a vos por invitarme. Qué bueno, nosotros estamos aquí desde la CEOR Libro Bar. Los invitamos a que nos visiten en el parque principal de Marinilla para que conozcan sobre la academia que tenemos, la academia de baile principalmente. Gracias por iniciar nuestro programa y terminar con nosotros Volando entre Letras. David, y todo este proceso que has tenido solamente